infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Los seres humanos tenemos una condición limitada. No somos seres absolutos. Somos seres valiosos, capaces, pero tenemos deficiencia y tenemos limitaciones. Para poder ser felices, necesitamos aceptar esa realidad. Y eso implica que en las relaciones diarias tengamos claros los límites. Tengamos claro hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Tengamos claro cómo nos podemos realizar y con qué experiencias no. No veas tu limitación como una desgracia. Mírala como una oportunidad para saber quién eres y para poder encauzar toda tu fuerza, toda tu capacidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. A pesar de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump planea una llamada con Nicolás Maduro. Así lo reveló el portal estadounidense Axios. La comunicación, que aún no tiene fecha, busca una salida diplomática a las tensiones bilaterales. Mientras tanto, se sigue moviendo el tema de Venezuela en los pasillos de la Casa Blanca y en el Congreso de Estados Unidos, y hay dos noticias importantes desde Washington. Una, la posibilidad de una conversación telefónica en las próximas horas entre Donald Trump y Nicolás Maduro, y otra, informaciones de funcionarios estadounidenses que señalan que hay la posibilidad de que Nicolás Maduro sea asesinado por Cuba si decide negociar con los Estados Unidos. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá. 5 de la tarde, 4 minutos. Problemas de la paz total en medio de toda la polémica que se ha generado por la investigación de Noticias Caracol sobre los archivos de Calarcá, Silvia. Pues en medio de toda esta polémica, Jorge Alfredo, se conoció que el presidente Gustavo Petro sigue avanzando en las conversaciones de paz con las disidencias de alias Calarcá. Por eso nombró a alias Samir como gestor de paz y vocero de ese grupo terrorista, ese grupo ilegal. El problema y la polémica, y aquí póngale la lupa a esto, Jorge, sí, es que este hombre, alias Samir, es buscado por las autoridades como uno de los implicados, adivinen qué, en el atentado en Amalfi contra el helicóptero en el que murieron 13 policías en el mes de agosto. El presidente Gustavo Petro sacó al general Triana de la dirección de la policía por este hecho. Claro. Pero al mismo tiempo nombran a uno de los responsables de este ataque terrorista como gestor de paz.
Que no ahí tiene tienen sentido eso. ustedes. La historia completa es de Cristian Correa, que hizo un trabajo muy juicioso, investigativo, y que encontró esto. El presidente Gustavo Petro designó como gestor de paz a alias Samir, señalado por las autoridades de participar en el atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos. La decisión ha generado polémica y se da en medio del fortalecimiento de las disidencias de alias Calarcá, mientras el gobierno insiste en mantener abiertos los diálogos con estos grupos. Días antes de que estallara el escándalo por las infiltraciones en la mesa de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frente, conocido como las disidencias de Calarcá, el gobierno nacional nombró como gestores de paz a 4 integrantes de esas estructuras. Entre ellos está alias Samir, señalado de participar en este ataque en agosto en Amalfi, Antioquia. Todo esto mientras las disidencias de alias Calarcá, una de las estructuras más activas dentro del Estado Mayor Central, tiene presencia en al menos 10 departamentos y cuenta con un componente armado de más de 2.800 integrantes, según informes revelados por la Fundación Ideas para la Paz. Gerson Arias es investigador de conflicto y seguridad de esta fundación. En primer lugar, que las disidencias de alias Calarcá siguen usando la paz total para expandir y fortalecerse en muchas zonas del país. En segundo lugar, lo que nos muestra estos hechos es el desorden en la conducción de esta negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Y en tercer lugar, lo que nos muestra también es que el gobierno está empeñado en continuar a como dé lugar estas negociaciones. Pese a la controversia, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que mantendrá abiertos los canales de negociación con las disidencias. Desde la Casa de Nariño, el mandatario continúa defendiendo su política de paz, que en este caso, en las disidencias de Calarcá, es liderada por Gloria Quiseno. Gracias, Cristian, esta investigación. Es decir, Pedro, nos tenemos que tragar el sapo de que el señor alias Samir es gestor de paz, pero está buscado por las autoridades como uno de los implicados en el atentado del helicóptero con 13 policías muertos. Es decir, porque no, mire, la paz siempre tiene un precio. Límite, ¿o no? No, la paz tiene un precio, sí, pero no cualquier precio, Jorge. Y en eso hay que decirlo, el gobierno del presidente Santos tuvo una negociación que duró 5 años. Una negociación seria. Una negociación muy seria y muy larga. Fuera de con Colombia, método, fuera, sí. No había esa cosa de cese de fuego ni nada de esas cosas, y tenía un método y unas personas muy serias trabajando ese proceso de paz. En este caso, Jorge, aquí uno ve que no hay método, no tienen rigor, no se sabe para dónde van. Miren, no sabemos quiénes son los negociadores. A mí eso me produce yo no sé, debería uno por cuando mínimo saber quiénes son las personas que están en esas mesas negociando en nombre del Estado, para uno saber qué es lo que están negociando. ¿Usted sabe algo de Qatar, por ejemplo? No tengo. Es que es una cosa sin ningún orden, sin ninguna lógica, y yo no sé si se les ha olvidado, pero el presidente de la República termina el mandato en 8 meses. Yo no conozco un proceso de paz, Jorge. Repito, el de Juan Manuel Santos duró 5 años en un proceso de paz, con esa cantidad de señores, con esa cantidad de crímenes que hay de por medio, y que nos digan que en 8 meses van a cerrar una negociación. Yo no veo eso tan claro. Y repito, Jorge, uno en un proceso de paz sabe que la paz tiene un costo, pero no cualquier costo, Jorge. Yo no sé si un gestor de paz, como este señor alias Samir, que está buscado por las autoridades por haberse bajado un helicóptero con 13 policías muertos, pueda generar eso. No sé hasta dónde la paz sea eso y hasta dónde toque tragarse esos sapos. Porque como ustedes decían, el proceso iniciado en el gobierno de Juan Manuel Santos tenía unas situaciones, Jorge, con unos lineamientos y unos límites. Además, lo duro de ese caso fue que el helicóptero duró ahí un tiempo antes de que llegaran. Que no podían rescatar lo que pero había había gente todavía viva que mandaba mensajes a su familia. ¿Dónde están los...? O sea, es el colmo. Pero mire, es que fíjese que ahí es donde usted se pregunta cuál es el precio que hay que pagar por estos procesos de paz adelantados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que la investigación de Noticias Caracol alrededor de alias Calarcá muestra esa indignación que se vivió en Colombia a mediados del año pasado, en 2024, cuando alias Calarcá, junto con otros delincuentes, iban en camionetas blindadas con plata en efectivo, con armas, con memorias USB, con computadores, con discos duros. ¿Y los dejaron libres? Y los dejaron libres, sí, porque están bajo la figura de gestores de paz del gobierno. No, abusivos. Entonces, ¿hasta dónde? Y esto, mejor dicho, la información de Noticias Caracol se logra
por la incautación de ese material. Pero entonces ahí usted se pregunta, ¿cuáles son las intenciones de paz de unos criminales que van casi que con un salvoconducto por carreteras del país, sin que absolutamente nada les pase, sin que la ley les caiga, sin que les caiga la ley, y van con armas, con plata, utilizan la figura para seguir delinquiendo? Atención que hay problemas como ayer en los alrededores de la Universidad Nacional de Bogotá, alrededor de la calle 26, algunas estaciones de Transmilenio cerradas hasta ahora, Silvia. Jorge, hoy se conmemora el 25N. El 25N es el día para generar conciencia sobre la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta. Pues a propósito de esta fecha, se han convocado una serie de manifestaciones de grupos feministas. Uno de ellos, una manifestación que está bloqueando a esta hora la calle 19 a la altura de la carrera 27. También hay movilizaciones sobre la avenida El Dorado con carrera 36. ¿Qué está pasando con Transmilenio? Por las afectaciones no están funcionando las estaciones Universidades, Centro de Memoria, Consejo y Ciudad Universitaria, además de la estación Corferias. De Corferias tampoco. El servicio zonal, que pasa por la calle 19, está manteniendo desvíos. ¿Cuántas personas afectadas a esta hora por cuenta de esta situación? 56.120 usuarios del sistema Transmilenio. Entre tanto, siguen los líos con Ecopetrol. La Procuraduría abrió una indagación previa para funcionarios y contrafuncionarios por establecer de Ecopetrol y de la UIAF por las posibles irregularidades relacionadas con la solicitud y entrega de información financiera. Este era el intercambio aquel que se tenía de unos y otros, ¿no, Silvia? Sí, es información financiera de algunos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. La compañía tiene 5 días para entregar los documentos que llevaron a la toma de este tipo de decisiones, de por qué se pidió y por qué habría presuntas irregularidades en esa información que fue solicitada y entregada, una información en la que también está metida la UIAF. Sergio Barbosa. La Procuraduría abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF por las presuntas irregularidades relacionadas con la revisión de información financiera de algunos miembros de la Junta Directiva y de otras personas vinculadas a Ecopetrol. Por eso la primera delegada para la vigilancia de la Procuraduría lo que busca indagar son las aparentes irregularidades cometidas por servidores de Ecopetrol, primero al solicitar esa información y también de los funcionarios de la UIAF por suministrarla sin el cumplimiento de los requisitos y los protocolos que están establecidos en este tipo de casos. Por eso la Procuraduría ordenó una serie de pruebas, entre ellas le da a Ecopetrol 5 días para que entregue el listado de personas de esa petrolera que tomaron la decisión de solicitar esos datos, además de la copia del análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que en cada una de las dos entidades se tuvo para solicitar y entregar dicha información. Sergio, gracias. ¿Qué pasa con los vuelos en Venezuela, Silvia? Pues fíjense que persiste la cancelación de vuelos hacia Venezuela en medio de la alerta que emitió la semana pasada la Autoridad Aérea Aeronáutica de los Estados Unidos sobre los riesgos que implica sobrevolar el espacio aéreo del vecino país, el espacio aéreo de Maiquetía. En Colombia, aerolíneas como LATAM y Avianca siguen evaluando si hay o no condiciones de seguridad. Esto es en medio de una amenaza lanzada por el régimen de Nicolás Maduro, amenaza que se empezará a hacer efectiva a partir de la medianoche de hoy, en donde dicen que las aerolíneas que se nieguen a volar a Venezuela, a esas aerolíneas les van a suspender el permiso para volar hacia el vecino país. Pero ¿qué pasa con LATAM? Alejandra, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Pues LATAM Airlines Colombia anunció la reprogramación de otro de sus vuelos con destino a Caracas, previsto para este 26 de noviembre. Ese servicio ahora operará el 2 de diciembre. Los pasajeros que no acepten esta nueva fecha podrán cambiar su viaje sin costo por un año, pedir la devolución del dinero o modificar su destino final hacia Cúcuta sin cobros adicionales. La decisión se toma debido a la alerta de seguridad que hizo la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos el pasado fin de semana, sumada a las recomendaciones de la Aerocivil de extremar las medidas de protección para pasajeros y tripulaciones. En paralelo, varias aerolíneas internacionales también han suspendido temporalmente sus operaciones. Las venezolanas Láser y Stellar cancelaron vuelos hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de que España emitiera avisos de riesgo para operaciones dentro del espacio aéreo de Maiquetía.
Venezuela. Esto ha impactado vuelos previstos para el 24, 26, 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Adicionalmente, compañías como Air Europa, Iberia, Plus, Ultra, TAP, Avianca, Gol, LATAM y Turkish Airlines han cancelado operaciones desde el fin de semana, mientras que otras como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus vuelos activos. Pero ojo a esto, Silvia, como usted ya lo dijo, el gobierno venezolano advirtió que las aerolíneas que suspendieron operaciones tienen hasta este miércoles, es decir, hasta mañana, 26 de noviembre a mediodía, para retomar vuelos, o de lo contrario perderán sus permisos permanentes para el tráfico aéreo en el país. 5:16, Alejandra, gracias. Tendencias hasta ahora en las redes, señor Don Esteban. Sí, señor, tendencias. Araujo, por Ronald Araujo, el jugador del Barça. Barcelona es la número 2. Tendencia también el Chelsea. Santiago Uribe también es tendencia, el hermano del expresidente Uribe, por la condena. Calarcá, tendencia también en este momento. Champions. Las tendencias, el Barça también, tendencia a las tendencias. ¿Qué pasó? ¿Está cantando, dictador Maduro? Aquí estamos escondidos y no pude aprovechar el Black Friday. Friday se dice. El Black Friday para comprar vuelo. A propósito de las tendencias, Black aquí Friday. llega Trinity con las tendencias a esta hora. Bueno, las redes políticas estuvieron esta semana como un conjunto vallenato, actuando por lo bajo, haciendo más bulla que una guacharaca, extendiéndose como el acordeón y viendo a ver cómo cuadran caja. Por eso te voy a leer algunos trinos más importantes de esta semana. Escucha, @retro. Con los archivos encontrados en los compradores de alias Calarcá, lo que preocupa es que ahora la oposición va a salir a decir que todos estamos untados en general. @Furibe. Me duele en el alma la condena en contra de mi hermano Santiago. Ojalá no les pase lo mismo a Juan, Lucas, Pedro, Judas, Felipe, Andrés, Tomás y Mateo. @qué elegancia la de Francia. Como vicepresidente de la República debo decirles que jamás me he reunido con criminales. Yo he sido una persona de una sola ruta, la que quiera coger el piloto de mi helicóptero. Bye. Bye, Trinity. Las tendencias a las 5:17 en Voz Populi. Lorena Neira es Voz Populi. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro dijo que no van a poder con Venezuela en medio de la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y por la decisión del Departamento de Estado de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Los seres humanos tenemos una condición limitada. No somos seres absolutos. Somos seres valiosos, capaces, pero tenemos deficiencia y tenemos limitaciones. Para poder ser felices, necesitamos aceptar esa realidad. Y eso implica que en las relaciones diarias tengamos claros los límites, tengamos claro hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Tengamos claro cómo nos podemos realizar y con qué experiencias no. No veas tu limitación como una desgracia. Mírala como una oportunidad para saber quién eres y para poder encauzar toda tu fuerza, toda tu capacidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. A pesar de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump planea una llamada con Nicolás Maduro. Así lo reveló el portal estadounidense Axios. La comunicación, que aún no tiene fecha, busca una salida diplomática a las tensiones bilaterales. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va...
Tarcisio Maya, el hombre del pene. PN, no, vocalicen bien eso. Por eso, PN. PN. ¿Anne se dice N? Bueno, PNN. PN. ¿Cómo se dice? No le diga PN, dígale Partido Nacional. Bueno, es muy rápido. Sin siglas, sin siglas. Rápido, tiene que y seguimos con la convocatoria mundial. Velocidad no es correr. Para el equipo de trabajo de Tarcisio Presidente. Amigo, acérquese. ¿Usted qué hace? Lo que Tarcisio me diga, pero si otro me paga más, lo que el otro diga. Perfecto, será ministro de Interior. Vea. A ver, ¿quién más es? Señor, ¿usted qué hace? Diablo ordinario y llego tarde. Ay, perfecto, entonces sirve para, de ministro de Educación. ¿Y usted, señora, a qué se dedica? Pues la verdad, yo no hago nada. Solo aparezco para hablar bobadas aquí cuando mencionan mi nombre en actos indebidos. Ay, felicidades. Usted, ¿qué le dé? Usted va a ser la fórmula vicepresidencial. No, ni me faltaba, pues no fregues. Bueno, y ahora iniciemos la campaña, dándole paso a Nelson Mandela de los pechifruncidos. A Gandhi de los huevitelarañosos. Mahatma, el más grande. Ya. A Winston Churchill de los culimotosos. Sí. Aquí viene el único, el man que estaba la gente esperando. ¡El tigre! ¡El gatito de oro! Su candidato, Tarcisio Maya. Hombre, Chiblis, hombre, que... Te valoro el esfuerzo, pero qué presentación tan pobre. Gracias, maestro. Ahí sí, como diría el que vio la lista de Ingrid, eso y nada es lo mismo, fe. A ver, respete. Ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Relájate, ahorita, no me regañes. Mucho menos hoy que vengo más preocupado que un marrano en un simulacro decembrino. ¿Qué es eso? Sí, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo es eso? Pobre marranito, hermano, en un simulacro. Pero me van a matar aquí. Simulacro. No sea malo, no sea malo. No sea malo. Tan mal. Qué artera. No. ¿Y qué lo tiene así el señor? Ahorita, ¿cómo que qué? ¿Qué lo tiene así el señor? ¿Cómo que qué? ¿Qué lo tiene así? Lo tiene así, hombre. Estoy generando, digamos, una expectativa. Pues, no sé si es expectativa. Hombre, a mí me tiene así ahora, es que se nos está acabando el tiempo para conformar este movimiento político. ¿Así? Y quiero que sea bueno. ¿Así? Porque nada menos anoche estuve viendo unos partidos muy malos, de verdad. ¿De verdad cuáles? Antenoche. Los de los cuadrangulares. No, Ojo. No, el de tu equipo no. No. Ahorita no, pero hablando en seriedad. Triple. Hablando en seriedad, yo quiero gente nueva. Vamos a hablar así. Ya empezó. Gente impoluta. ¿Qué? Que me acerque al de triunfo. A la de triunfo. Porque los de antes sí eran más inútiles que una ruana en Barranca Bermeja, pues. Uy, una ruana en Barranca Bermeja. Qué calor. Acalora un poquito. Qué calor. Uy, Dios. Pues ya encontré los candidatos que conformarán la lista del Senado de nuestro Partido Nacional, el PN. ¿El qué? PN. Partido Nacional. Lo dije, Partido Nacional. Ya. Partido Nacional. Sí, pero por ejemplo, tú no dices que estás aquí dando una noticia, tú no vas a decir la entidad promotora de salud, tú dices EPS. No digo EPS. Pero las siglas a veces son confusas. Una hegemonía del lenguaje. Dejemos de que el Partido Nacional. Se hace una hegemonía del economía. Economía del lenguaje. Y bueno, ¿y quiénes serán los candidatos? Bueno, el Partido Nacional, PN, será encabezada por don ex convictor, quien para ser senador hizo cambio en su vida como hombre mal vestido, mentiroso y estafador. ¿Cuál fue el cambio? Que ya usa corbata. También estará la viejita de pocas palabras, doña Muditatiana. ¿Se llama Muditatiana? Nosotros lo pusimos en duda por su condición, pero encontramos un trabajo para ella donde no va a tener que decir ni una palabra, inclusive si quiere, puede faltar. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Cuál? Debatir las reformas. No, hombre. Incluimos también al viejito que es muy lagarto. ¿Es qué? Muy lagarto. ¿Por qué hace así? Porque eso ya ha estado ese man como en qué, digamos así, pues así que me acuerde yo, no que me acuerde, porque no tengo la cifra exacta, pues. Y no quisiera utilizar la inteligencia artificial para no incurrir en lo que yo tuve. ¿Pero estaban qué de qué? Entonces, no, como unos 20 partidos ha militado ese señor, hermano, pero igual aquí lo recibimos. Sí. Don Roy Nacuajo.
Él me va a manejar la agenda con la viejita que quiere estar en todo. ¿Qué es eso? Doña Toxicamila. ¿Toxicamila? Sí, Toxicamila. Así son. ¿Sí? Sí. No. Sí, ¿Quieren estar en todo? Así son Toxicamila, sí. ¿Toxicamila? Y los Toxicamilos también. Sí. ¿Qué son? ¿Cómo son? No, así son, quieren estar en todo. No, se va a morir. No, ¿qué le pasó? ¿No? A Toxicamilo. No, ahorita no, nada, digamos. ¿Y piensa hacer coaliciones? El poder de todos. ¿Piensa hacer coaliciones? ¿Coalición? ¿Qué es eso? ¿Qué? Coaliciones. ¿Qué si piensa hacer coaliciones? Define. ¡Profesor! No. Buenas tardes. Él está ocupado. Tarcisio, ¿cuál es el sufijo del partido suyo? ¿El qué? El sufijo, digamos, liberales. ¿Cómo le dicen a los del Partido Nacionalista? No, tarcisistas. Tarcisistas, ok. Sí, no, nosotros digamos, fijo, no no hay nada. Fijo no hay nada, ya estamos todos con celular. No, el sufijo no, el fijo no es por el celular, no. Penecistas ni nada de eso. No, pero porque es una por lo que es el PN, ¿no? Ese sería claro, pero sería partido nacionalista, que sería muy largo. Entonces, los nacionalistas. Y penistas no refleja lo que queremos decir. Penecistas. Decimos tarcisistas. Tarcisistas. Que si piensa hacer coaliciones. No, las colaciones son difíciles de hacer, Jorge, porque la colación, digamos que como trae un maní en el centro. No, y lo de coaliciones. Perdón, no. Tú te refieres a uniones con uniones, sí, hombre. Jorge, lo estoy dudando. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que ya hay muchas coaliciones. No, coaliciones. Hay muchas horas y cada vez más raras, hermano. Sí. Por ejemplo, está la nueva, está entre Juan Manuel Galán y María Fernanda Cabal. Juanma María. Juan Manuel Galán y María Fernanda Galán, dos de los precandidatos. ¿Se llama cuál? Juanma María. Juan Manuel y María Fernanda. Juanma María. Se unieron. Que pronto exista, sí, pues todo se puede. ¿No puede ser el nuevo cabalismo? Una cosa así como. No, diga, bueno, sí. Hay una que hay posiblemente entre Sergio Fajardo y Roy Barrera. En honor a las viejitas rumberas del hogar. Farreras. Farreras se llama. Sí. También la nueva entre Carolina Corcho y Paloma Valencia. Sí. Y el nombre, pues sí, lo pusimos en honor a lo que yo tengo. ¿Cómo se llaman? Palo Caro. Paloma con. ¿Qué es lo que tiene usted? Corcho, claro, Palo Caro. Palo Caro. Entre Palo Caro, Farreras y Juanma María. No creo. Palo Caro. No le creemos. Juanma María. No. Entonces, ahorita nosotros pensando en las colisiones esas. Coaliciones es lo que le pasó a Pedro, que le dieron por detrás. Al carro. Exactamente. Eso sería un buen eslogan para el Partido Nacional. ¿Cuál? Le dieron que por no detrás. le den por detrás, vote por el. Sí. Si le dan por detrás. Vote por el pene. Usted contó que eran estrellados, sí. Sí, pero estoy. Él dijo colisión, le dije colisión es eso. Coalición es otra cosa y colación es otra. Pero usted dijo que la verdad estrellado por detrás. Qué mal tipo. Al carro. Por eso, entonces, ¿a quién? No, al carro, por eso. Claro, que le dieron por detrás. ¿Cuándo fue? Pero este señor ya va por otro lado. No, pero la no fue por detrás. Bueno, fue por detrás, pues al lado. No, más. Fui por otro lado. Fue de lado también. Ya. Qué horror. Fue de lado y no sabíamos. Los rayaron todo. No quedó. Hombre, podrías voltear tu celular, que esa lucecita me está encantando. Usted piensa que lo están llamando. Y a los de YouTube también. Tengo una alarma ahí con la luz cuando me llegan. Me llegan informaciones. Información, salió la luz y nos enteramos todos. Porque... Qué horror. Escucha esto para que animemos la ya diciembre. No. Vota por Tarcisio porque Tarcisio es el mal. Tarcisio. Este es muy bueno. Carlito Guerrero. Porque Tarcisio es el mal. ¿Cuántos políticos estarán peleando ese? Ya lo están pirateando este jingle. ¿Sí? Claro. Es un hit. La verdad, sí, quedó muy bien. ¿No es bueno? Sí, es muy Pero tiene una letra bien complicada. No, la letra es cuestionable totalmente, como todo lo de Tarsi, pero todo lo de Tarcisio es cuestionable. Fatal. Todo.
No todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. A ver. Mira, por ejemplo, eso no es cuestionable. Guarde eso. Ahorita, bueno, no. Además, que malla tan larga es mentira. No le mienta al país. No, terrible. Nuestra campaña está basada ahorita en la gente. Sí. En ese colombiano de a pie. Sí. Que lleva sufriendo tantos años. Esa Colombia profunda, olvidada, abandonada. Igualito a todos. Aquí le vamos a poner el pecho a los problemas, hombre. ¿De verdad? No más darle la espalda a esa sí, tú que nos vas oyendo, que vas en tu carro, que estás pagando a cuotas. Sí. Eso se va a acabar. Sí. Sí, porque lo vamos a poner a caminar. No, hombre. No, pero ahorita esta campaña está inspirada en la música, alegría para la gente. Mira, por ejemplo, este nuevo jingle que me envían, digamos que... Jingle. Sí, para que las personas vean que mis propuestas son buenas, que vamos a clavar a los corruptos. ¿Van a clavar? ¿Van a clavar a los corruptos? Literal. A ver. Escucha. Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Pero Haciendo un trabajo en equipo. ¿Qué va a pasar? No, hombre. No, hombre. ¿Qué es eso? Robo redondo. Terrible. No, pues, terrible, horroroso, grotesco. Si es una adivinanza, es eso que destapó Noticias Caracol de Calarcar. No, también eso, pero también esto, sí, horroroso, tan fatal. Inclusive ahorita hemos pensado en sacar un jingle para todas aquellas personas que les dan por detrás. ¿De verdad? Ay, sí. Escucha. A ver. Bip, bip. No puede contar nada. Le dieron todo educado. Se va. ¡Vamos, viejito! Todo educado y los de atrás. Se va con el librito. Con el libro en la mano. Iba leyendo. ¿Y a qué ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las ¿A personas? qué se bajó? Le había pegado. Usted paró y le pegaron por Le detrás. había pegado. Usted paró y En le dieron alguna por parte detrás. del carro. Lo impactaron en la parte. Usted iba adelante Yo iba adelante, sí. y le pegaron por detrás. En alguna Le dieron por detrás. parte. ¿Qué pasó? Y pues me bajé para mirar qué había pasado y le pregunté a las ¿Y se bajó? personas ¿Quiénes que iban? cómo estaban. Iba un joven, un muchacho manejando, su papá y otra persona atrás. Mi papá no, mi papá murió. No, mi papá no podía ir. No puede ser. El papá de él. El papá de él. Ahora, y me Papá cuentan del los muchacho. testigos que Pedro tenía un libro en la mano. El monje que vendió su Ferrari. No, pero. Oye, además, de verdad no fue un accidente pues complejo, pero. O sea, pero fue la gente pasito, le sí. dieron pasito. Pero hay que aclarar que fue en un accidente automovilístico, porque Sí, hay otra claro. gente, ¿Qué? hay otra gente que Sí. no ha sido un accidente automovilístico y le ha pasado esto. A ver. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pues porque el niño Le ha pagado la manutención de se da velocidad. solo por el grande. No, ustedes Le da plata. psicalíptico. O sea, estuvo a esto, Pedro. ¿A usted iba en el carro chiquito? ¿Qué carro iba usted? Me retiro, no vuelvo a Sí, contar pero nada. qué cantidad. Bueno, vamos bien con ya, los no más. síntomas. Pero para ¿qué saber. preocupado? ¿La señora finalmente le dan por el chiquito o Sí, no? al final al final. ¿Sí le dan? Al final. Al final de la. ¿Sí? Qué barbaridad. ¿Usted habló con ella? Al final de los No tiempos. más, ya Ahorita entendí. que vamos Todo con por el mismo lado.
Uno aquí hablando de un choque. No, vamos más bien con los síntomas para saber si usted, querida amiga, se está poniendo vieja. A ver, Lorena, Silvia, Marecillo. Ahí está todo. Y en ausencia. Y las suplentes. Si a los únicos precandidatos que conoce es a los canosos. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja. Yo estoy de acuerdo con eso porque es que... Ya, recuerde que soy el número 10, el de James. Todo, ¿no? Sí. Si siempre carga una carpeta con su historia médica. Por si acaso, sí. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja. Si piensa que Sergio Fajardo es sexy. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja. Me parece absolutamente divino que me tengan en cuenta. Si ya reaccionó rápido. Reaccionó rapidísimo. Sí. Reaccionó de una. Y al final, si ya no le da pena tapar el baño en casa ajena. Ay, no, se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja. Y si el delicioso parece campaña política, el marido hace la mitad de lo que le promete. Se está poniendo vieja. Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja. Bueno, ahorita se acerca diciembre, recuerden, @Tarcisio Maya, ya no hay trementinas, no hay nada, afortunadamente. No, afortunadamente, me pareció una televenta. Pero estaremos en varias regiones del país. El próximo año, gran gira. No, próximo 5 de diciembre estaremos en Tunja, Boyacá. Bueno, no, pero el año entrante tendremos... Aguinaldo, no me diga su persona que vamos a estar allá en Tunja para toda la gente. Para toda la gente de Boyacá, sí, señor, un saludo. Y estaremos en diciembre con la programación especial. Desde ya les contamos con nuestra programación especial de novenas. La tradicional. Programación de siempre. Sí, desde el 16 de diciembre, martes, hasta el 24 de diciembre con programa de Navidad en vivo especial. Tenemos programa especial el 31 de diciembre. Los acompañamos para recibir el año. Y el 28 de diciembre, que cae domingo, estaremos en el especial de Aguinaldos con Noticias Caracol. Al aire, con todo el elenco de Voz Populi. Es impresionante el trabajo. Qué delicia trabajar en diciembre, señores. Muy rico. ¿Por qué hacen esa cara? No, felices. Felices, inclusive, mira, una de las viejitas que no vino hoy cantó esto para nosotros. ¿María Auxilio? ¿Lorena? Sí, María Auxilio muy bueno. Impresionante. Tengo pregunta. A ver. Ustedes los viejitos, ¿por qué coleccionan camisetas de campañas presidenciales? ¿O qué le ven ahí? Sí, Pedro el que tiene. No, eso es importante. Y afiches. Afiches y camisetas. Afiches y camisetas. López Presidente 74. Que uno pegaba el afiche en el Simca y papá. Virgilio Barco. Sí, Virgilio Barco. El cambio es ahora. El cambio es ahora. Belisario Betancur también. Belisario Betancur. No volvieron a hacer afiches sí de la de Santos, ¿no? ¿Qué cosa? Sí se puede. Belisario Betancur sí puede. Después vino López, Belisario Betancur, Virgilio Barco. Turbay, ¿se acuerdan? Turbay antes de Belisario. Antes, Belisario. Turbay, Belisario, Virgilio. Virgilio Barco. ¿Cuál era el eslogan de Virgilio Barco? Perdón. El cambio de todos, el cambio para todos. Y López era el gallo. El gallo liberal, ¿se acuerda? Que era... Y después de Barco vino Gaviria. Bienvenidos al futuro, porque estaba la ficha anterior de Galán, que era de los buenos el de Galán, no decía nada Galán. Sin eslogan, solo Galán. El de Duque, el de Carlos Duque. Pero Galán era ni un paso atrás. Pero en el afiche no estaba. Y después de Gaviria, Ernesto Samper, el tiempo de la gente. El tiempo de la gente. Ay, creí que era, señor, ese fue el eslogan. Y después de Pastrana, el cambio es ahora, el cambio es Andrés. Cambio es ahora. El cambio es Andrés. Pastrana, Álvaro Uribe. El de Uribe también fue la muy fuerza, corazón. Mano firme, corazón grande. El de Juan Manuel Santos. No me acuerdo del nombre. Santos presidente. Santos presidente. Recuerdo que era algo así. Primero había una campaña con carrito anaranjado fatal. No, y que Juan Manuel. Nadie sabía quién era ese señor. Sí. Y después vino el de Iván Duque. El de Mocus era ¿se acuerda? El del trébol. Girasol. El girasol, digo, gracias. Es que el trébol. El de Iván Duque. No, es que Iván Duque no tuvo, ya nos hizo más. Es que ya nos hicieron afiches
De campaña. No, la campaña de Petro, ¿qué decían? No tenían un eslogan, pero no hubo afiches. Es que pones el enredo de los afiches de Odebrecht. ¿Se acuerda que cuando uno era pelado? Mire que era medio civilizada la cosa, porque la gente salía con los carros pitando y las banderas, con afiches pegados. Y era un carnaval, nadie le echaba la madre a nadie, ni era bacán. Me acuerdo el Simca y mi papá con afiche de López Presidente. Por eso, o sea, la gente salía y nadie, o sea, si usted veía a alguien de, yo qué sé, de Gerardo Molina, no le echaba la madre, no, era chévere, era como una fiesta. Bueno, ahí está, para que vea que sí. Resumen de camisetas y de... ¿Usted dijo Navidad? Sí, señor, está comenzando Navidad. Escucha, escuche esto. Dejemos vivir a noviembre. Con los que están y los que ya no están. Y les dije, noviembre pasó rapidísimo, ni se sintió. Vamos a cantar con emoción. Está. Linés, padre Dieguito Tarcisio. Yo no me acuerdo el eslogan de Iván Duque. Ay, Osquita. Petro. Está. Este servidor. Chao. Yoba. Pedro, maravilla. Pipe Chuleta. Santi. Lore. Mucho autotune. Buen perra. Maldito que está en cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. María. Feliz cumpleaños. Uy, Silvia. Estevita. Vea. Ahí está. Diana en los coros. Don Álvaro. Ahora vos repetiste. Gracias. Todos. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro dijo que no van a poder con Venezuela en medio de la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y por la decisión del Departamento de Estado de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Los seres humanos tenemos una condición limitada. No somos seres absolutos. Somos seres valiosos, capaces, pero tenemos deficiencia y tenemos limitaciones. Para poder ser felices, necesitamos aceptar esa realidad. Y eso implica que en las relaciones diarias tengamos claros los límites. Tengamos claro hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Tengamos claro cómo nos podemos realizar y con qué experiencias no. No veas tu limitación como una desgracia. Mírala como una oportunidad para saber quién eres y para poder encauzar toda tu fuerza, toda tu capacidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. A pesar de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump planea una llamada con Nicolás Maduro. Así lo reveló el portal estadounidense Axios. La comunicación, que aún no tiene fecha, busca una salida diplomática a las tensiones bilaterales. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. Por Blue Radio disfrutamos Voz Populi. Ay, sí me sé, pero en Voz Populi no puede faltar su chichico, sí me sé. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Ay, mi Aurorita, veíamos al expresidente Santos en las últimas horas a propósito de los 9 años del histórico acuerdo de paz firmado entre el Estado y la FARC, Estado colombiano y la FARC, en una declaración donde criticaba fuertemente la paz total. Y dice el expresidente Santos, que de lo que se firmó, la aplicación, poner en práctica, para decirlo menos, el acuerdo ha tenido enemigos fuertes en el gobierno anterior y en este, Aurorita. Eso es lo que ha dicho el expresidente Santos, que fue el que gestó ese proceso de paz con las FARC, y estamos celebrando y conmemorando esta semana los 9 años de este proceso. Sí, con sinsabores, Jorge Alfredo, porque el número de disidentes de las FARC ha venido creciendo a lo largo de estos años, pero también ha habido una serie de avances en temas relacionados con la reincorporación de excombatientes, la formalización de tierras, incluso la atención a las víctimas. Sin embargo, los retos en materia de seguridad, de justicia transicional, el asesinato de firmantes de paz son esos puntos que siguen sin solución y que hoy preocupan bastante. Cristian Correa tiene un balance de lo que han sido estos 9 años, sobre todo por lo que usted decía, Jorge, la implementación del acuerdo de paz no ha sido tal cual se esperaba cuando se firmó este acuerdo en el año 2016. El acuerdo de 2016, que buscaba poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado, implicó una inversión que supera los 107 billones de pesos. En materia de reincorporación, más de 11.000 antiguos combatientes están en proceso de reintegración a la vida civil, lo que representa un avance importante, aunque aún enfrentan vulnerabilidades y amenazas en diversas regiones. En el ámbito agrario, la Agencia Nacional de Tierras reportó que hasta agosto del 2025 se han adjudicado 16.500 hectáreas y un total de 275.577 hectáreas formalizadas, aunque ese número es equivalente apenas al 9% del objetivo de 3 millones de hectáreas previsto inicialmente. En justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz ha emitido sanciones tanto para miembros del Secretariado de las FARC como para miembros de la Fuerza Pública. El magistrado Alejandro Ramelli es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, efectivamente se cumplen los 9 años del acuerdo de paz. Yo creo que el gran éxito ha sido la implementación del sistema de justicia transicional
Nacional Restaurativa por parte de la jurisdicción, que es un modelo que permitió el desarme de más de 13.000 combatientes de las FARC. Estas mismas sentencias, las primeras de la Jurisdicción Especial para la Paz, han suscitado quejas y dudas sobre la implementación del acuerdo de paz, especialmente en este capítulo de justicia transicional. El abogado Sebastián Velázquez es el representante legal de la Fundación Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado FEFCOL. Con respecto a la verdad, esta no ha sido amplia, suficiente y exhaustiva. Solo se han limitado al reconocimiento de los hechos. No han aportado información de las personas dadas por desaparecidas. En el terreno rural, aunque el Estado adquirió más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y entregó 250.703 hectáreas con carácter redistributivo, la meta de transformar las zonas rurales y promover desarrollo sostenible todavía está lejos de alcanzarse. El balance en 9 años muestra que Colombia ha alcanzado logros palpables en el marco del acuerdo de paz, pero también que el camino hacia una paz consolidada es largo y complejo. Esto sumando a los grupos disidentes que tienen al país en este momento en una de sus crisis de orden público más graves en los últimos años. Y María Jorge, 9 años ya de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué será lo bueno, lo malo y lo feo de esta firma, Jorge? Todo tiene, Aurorita, por eso su pregunta siempre es válida. Bueno, malo y feo. Cosas por aprender. Hay gente que quiere y hay gente que no quiere tanto. Y en materia de paz, por eso preguntaba Esteban, para los oyentes es eso. La paz comienza con ceder cosas, con ser tolerante, la paz en la casa, la paz en la familia, la paz en los amigos. Ahora que viene Navidad y nos tocamos tanto lo de la paz. A mí me impresiona una cosa. Y hablaba con el padre Inelo el otro día. Después de la pandemia dijimos, ¿cómo aprendimos de cosas? No aprendimos nada. De hecho, se para el avión y todos se bajan a ver cómo se empujan para salir primero. De verdad, ve uno, el carro no se detiene para pasar una familia, para pasar una persona. No. Digamos, hay muchas. Soy muy exagerado cuando digo no aprendimos nada. Sí quedan lecciones. Y pensar la gente que se fue, por supuesto. Pero sí la paz tiene que dejarnos lecciones. Por eso, muy poco, sí, muy poco. Por eso está bien, y al lugar lo que dice Aurorita, lo bueno, lo malo y lo feo, don Álvaro y don Pedro. Les propongo, hablemos de lo bueno, de esos 9 años del proceso de paz, Álvaro. Algo bueno que usted le vea. Pues mucho bueno, pues lo más importante es que fue efectivo, pero sobre todo que se logró. Colombia llevaba décadas intentando la paz, porque solo a los absurdos se les ocurre que eso era un capricho de Santos. Lo intentó y no pudo Turbay, Betancourt, Parco tuvo éxito con el M-19, Gaviria, Pastrana, Uribe, Petro. Solo Duque no intentó porque estaba enfocado en frenar el que heredó. Pero fue efectivo. Los niveles de violencia en 2016 fueron muy bajos, históricamente bajos. Eso quiere decir que se salvaron muchas vidas. Y nada es más importante para una sociedad que salvar vidas. Lo que pasa es que esta sociedad está deshumanizada por la guerra y le importa más si cuánta cárcel tiene un criminal que salvar vidas. Ese proceso demostró que la violencia política podía terminarse, que llevábamos pues una historia completa llena de historia de violencia política. Lo que hay ahora es distinto y se demostró que era combinando fuerza, autoridad con negociación. La fuerza sola nunca pudo y como está mostrando Petro, la negociación sola tampoco puede. Desmanteló a un ejército de miles de combatientes, más grande que cualquiera de los que hay hoy. Ahora hablamos de lo malo, pero pues lo más importante es que fue una gran oportunidad para que este país cambiara el rumbo y aprovechara esos acuerdos. Lo que pasa es que los malogró, en parte por peleas, en parte por intencional de que no tuviera éxito, pero la historia se va a coger la cabeza y decir cómo Colombia, que tuvo semejante oportunidad, la dejó ir de las manos, o la está dejando ir. Pero, ojo, Aurorita, entonces, positivo para Álvaro, la oportunidad que se dio para la paz en Colombia. Positivo, lo bueno, don Pedro Viveros. Jorge, mire, Andrés Pastrana, cuando fracasó en su proceso de paz con el Caguán, hizo una cosa muy importante en Colombia, que fue el Plan Colombia, que fue recuperar. Aquí no había helicópteros para garantizar la seguridad. Y ese Plan Colombia le trajo al país
muchos elementos por lo menos para avituallar al ejército colombiano. Después Álvaro Uribe arrinconó a las FARC utilizando ese avituallamiento de las tropas y la preparación que hizo, pero también involucró a la sociedad en esa lucha contra las FARC desde el punto de vista militar y las arrinconó. Y después llegó Juan Manuel Santos y firmó la paz. Eso era una consecución de un trabajo que habían iniciado varios gobiernos. ¿Para qué? Pues para llegar a una mesa de negociación y resolver ese problema por la vía negociada, con dos cosas importantísimas. La primera, que se sacaron 14.000 fusiles del conflicto. A mí me parece que eso es importantísimo. Y lo otro, que se acabó, ese fue el último proceso de paz que tuvo como esencia la rebelión política, ¿sabe, Jorge? Después de ese proceso de paz de Juan Manuel Santos, mire usted el ELN, pues eso se convirtió, fue en un grupo delincuencial y una banda criminal que trabajan en narcotráfico. Ahí no hay ideales de nada. Y las disidencias, pues mucho menos. Entonces, esos son para mí dos elementos positivos. Sacar de la guerra esa cantidad de fusiles que sacaron y por otro lado haber terminado esa tesis y haberse sentado a negociar con el último grupo que tenía como esencia para la negociación, Jorge Alfredo, unos ideales políticos, una rebelión política. Sacar el grupo y sacar los fusiles, sacar el grupo y los fusiles. Vamos ahora, que ahorita hay que hacer lo malo, un punto malo, don Álvaro. No, pues lo malo, lo peor, que es que una parte de la sociedad no le apostó al proceso de paz. Será culpa de muchos, inclusive del gobierno Santos, que no logró convencer, que no logró ilusionar. Hay gente que nunca creyó en el proceso y sectores que le apostaron a que fracasara. Esa es la triste realidad. Nadie lo confiesa abiertamente, pero así fue. Y los hechos muestran que se permitió que áreas que había abandonado las FARC se llenaran de otros grupos, que eran pequeños y ahora han crecido. Se llenaron, ¿por qué? Porque se permitió que se llenaran, porque el Estado firmó y sabíamos lo que venía y no se hizo nada. No se hizo la presencia territorial, no se hizo el fortalecimiento que había de presencia del Estado que había que hacer, como un Estado sin vergüenza, que ante sus ojos veía cómo zonas liberadas de violencia se iban llenando y no hacía nada. Gritaba ¡Juba! Y tal, pero permitía que eso siguiera pasando. Y se evitó que ese proceso de paz, que era un manual para recuperar las zonas rurales en Colombia, que en Colombia hay partes que viven en el medioevo y a nadie le importa. Ese proceso de paz tenía unos mecanismos rurales, empezando por el tema de tierras, importante. Y otra cosa que era importantísima, que no se ha logrado y que creímos que con el proceso se lograba, que era una reforma política, pues no, los politiqueros, los corruptos de siempre, no lo permitieron en ese momento y no lo permiten hoy, y por eso seguimos en este sistema político tan fraccionado y tan peligroso como el que tenemos. Sistema político que no sirvió y no adoptó eso. ¿Cuál podría ser el punto malo, don Pedro? Jorge, ese plebiscito que hicieron para ese proceso de paz. Porque dejó la duda permanente. Es que fue una cosa, yo voté sí, para que quede claro, voté sí, quería el proceso de paz, hablé bien de él, escribí, para que no me pongan en otro lado. Yo estuve con el sí. Y me acuerdo que estábamos aquí en esta cabina analizando las elecciones cuando ese proceso ganó el no. Ganó el no, por un pequeño margen, pero ganó el no. Y desde ese momento hubo una gran división en Colombia alrededor de ese proceso. Y el presidente Santos no tenía por qué convocar ese plebiscito, Jorge. Le habían dado todas las facultades para que él se fuera y firmara ese proceso y se acabó. Y yo creo que eso salió mal, esa convocatoria. El mismo presidente Santos lo reconoce cuando le preguntan. Dice que ahí cometió un error y lo dice abiertamente porque quería, en una buena intención, revestirlo de legitimidad. Y lo que ocurrió al final fue pues que eso nos dividió a los colombianos. Eso es lo malo. ¿Cuál podría ser un punto de lo feo de lo que pregunta ahorita don Álvaro, de estos 9 años de proceso de paz? Pues que está ganando esa apuesta por el fracaso de paz. Todavía no está terminado, hay mucho por hacer, se han hecho cosas importantes, pero está ganando la apuesta a que no funcione, porque pues estamos viendo cómo está creciendo la violencia en esos mismos sitios donde el proceso de paz había generado tranquilidad.
Y la verdad triste es que este gobierno tampoco hizo nada importante para el proceso de paz. Se creía que Duque no lo hacía porque pues salió elegido para hacer trizas la paz y su movimiento político era enemigo de ese proceso. Hizo unas cosas, pero en general pues no le metió la ficha, como se dice, y se esperaba que Petro, viniendo de un grupo guerrillero, estando del otro lado, hiciera unos esfuerzos grandes, y pues la verdad es que no los ha hecho. Ha habido avances, ha habido ciertas preocupaciones, pero no avances. Pero ni el gobierno anterior ni se han preocupado por sacar adelante ese proceso, y por eso está ganando la apuesta de que fracasara. No, nunca será un fracaso porque los avances ya están, los logros ya están, pero sí que no llegue a ser lo importante que pudo haber sido. Pero una pregunta, Álvaro, y me adelanto un poco a Pedro. ¿Eso será por el ego, porque no fue mío el proceso, porque no estoy políticamente correcto y de acuerdo con el tema, porque me sonaba más lo mío? Es decir, un poco egoísmo de los mandatarios últimos de no implementar bien el proceso, Álvaro. Pues en el caso de Duque es que el proyecto político del uribismo ha sido anti-FARC y no le daba y no le cuadraba. Y luego fue ir contra el proceso de paz. ¿Y el de Petro? De frente. Y lo de Petro, mitad incapacidad gerencial y mitad también no querer dedicar muchos esfuerzos a un proceso de otro. Entonces creyó que con la paz total iba a superar ese proceso de paz, y fue muy ingenuo, porque ese proceso de paz de las FARC es muy meritorio, costó mucho trabajo, fue muy bien hecho. Repetir eso con el desequilibrio de fuerzas que hay en este momento y con la falta de estrategia y el desorden con que se ha manejado esa paz total, pues obviamente no. Entonces unas competencias viles de los gobiernos. Uno diría, fíjese que no es el de derecha, y la tendencia de derecha del uribismo, y el de izquierda de Petro. Ninguno de los dos implementó bien el proceso de paz. No. Para no echarle la culpa a uno diría, no, es que fue el de derecha. Es que la derecha, no, es que fue el de izquierda. Se esperaba que el gobierno de Gustavo Petro, que es de izquierda, lo hubiera implementado al menos, ¿no? Tampoco, ninguno de los dos extremos políticos implementaron el proceso pero de paz. Pero además al que más le hubiera servido para tratar de resolver su paz total, era haber implementado el proceso de paz, claro. Porque eso le quitaba una cantidad de discurso a las regiones donde está el conflicto. Si él implementa, el presidente Petro, el acuerdo de paz, eso le sirve para la paz total, pero él decidió meterse por allá. ¿Qué es su feo? Y es lo feo. A mí me parece que es muy feo. A mí me gusta la JEP como figura, pero haberse demorado tanto tiempo, Jorge, para poder tener resultados de los fallos de la JEP, me parece que eso termina siendo bastante feo para esa figura tan importante que yo rescato del proceso de paz. Entonces imagínese lo que le estoy diciendo, que me gusta la figura de la JEP, pero me parece que lo feo es que se esté demorando tanto en definir y entregar fallos a los colombianos de ese proceso de paz. Jorge. Mire, Aurorita querida, lo positivo de estos 9 años del proceso de paz, la oportunidad, sacar los fusiles, sacar ese grupo históricamente afectando la paz. Lo malo, digamos, lo del sistema político y lo del plebiscito, que no se dio. Y lo feo, fíjese como dice don Álvaro, que creo que coincide mucho la comunidad nacional e internacional en que estos 2 últimos gobiernos no quisieron, no pudieron, no tuvieron la voluntad de implementar eso, y lo de la JEP de los fallos. Y no se dio. Jorge Alfredo, pero además no hubo una reducción de la violencia. Es decir, hubo reducción de la violencia mientras estaban las negociaciones de paz con las FARC. Fíjese que en ese momento se presentaron uno que otro episodios, como por ejemplo el de Buenos Aires, que fue el que llevó al presidente Juan Manuel Santos a ponerle freno un momento a esas negociaciones sin suspenderlas. Pero esos fueron unos años en los que el país vivió un poco más tranquilo en materia de orden público. Hoy el número de integrantes de bandas criminales, de grupos terroristas, de disidencias de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo, esto no lo digo yo, esto lo dicen las autoridades, ha aumentado. Y con ellos también la violencia.
Y por eso vemos ataques con drones, ataques terroristas, ataques como el de la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali. Entonces sí ha habido un aumento desbordado de la violencia. Lo bueno, lo malo y lo feo del proceso de paz. 9 años después, 6 de la tarde, 5 minutos. En segundos, el presidente Santos, el de Voz Populi. Tengo al presidente Santos en un momento. Pero vamos a hablar de lo feo. ¿Qué? Por eso, vamos a hablar de lo feo, de lo bueno. ¿Y qué es lo feo? Pues no lo quiero decir, pero el grupo Chucky Town. Ah, ya, 6 de la tarde, 6 minutos. En segundos, el presidente Santos, el de Voz Populi. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código